Es cierto que mejoraron los niveles de ingresos de los salarios, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo. Durante todos estos días se discutió muchísimo, pasando a la situación económica y política actual. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? Si los jubilados, si la pobreza bajó, ¿por qué el presidente dijo en la Fundación Faro esta semana que no hay modo que alguien no llegue a fin de mes porque si no estaría plagada la calle de cadáveres? Hoy hay una nota que les recomiendo en La Nación de Francisco Jueguen, que me parece que con datos echa luz sobre todas estas cuestiones. Vamos a ir ya a la redacción de La Nación para hablar con él. No sé si tenemos la nota. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andás? Un placer. Igualmente, si tenemos tu nota ahora la mostramos, porque quiero recordar el título, si no decímelo vos, para que aquellos que tienen dudas respecto de cuáles son los datos que pueden abonar una u otra condición, la busque. Sí, bueno, el título era que la pobreza había bajado en el primer trimestre de este año, de 2025, había llegado al 30,6%. Es el dato más bajo desde la era Macri. Hay que ir a 2018 para encontrar un dato de pobreza que haya caído en esa magnitud. Y también cayó en todos los segmentos, digo, también para los pobres trabajadores, también para los pobres estudiantes universitarios o para los pobres jubilados. Ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo el gráfico. Ahí está. Esta es la comparación entre 2017 y 2025. ¿Por qué? Porque lo que nosotros contamos es que si bien la pobreza cayó en nivel total y realmente cayó fuertemente desde 2024, donde tuvo un pico, a 2025, que es el último dato, según los microdatos del INDEC, lo que vemos es que si vos comparás con 2017, todavía la pobreza de los jubilados es un 50% más alta, la de los estudiantes universitarios. Ahí me quiero detener, porque en este punto de la pobreza en el número global es un tilde recontra verde para el gobierno del presidente Milei. Sí. Los datos son irrefutables. A medida que cayó la inflación, la pobreza bajó, sí. Y por eso el gobierno creo que esgrime el dato, corregime vos, pero la cantidad de millones de personas que salieron de la pobreza con esta caída, que es una cifra realmente de alto impacto. 11 millones. 11 millones, ahí está, 11 millones. Ahora, en el desagregado, porque la discusión de los jubilados siempre está sobre la mesa, me parece re importante. Pues decías, bueno, ¿quiénes están pagando el precio de lo que se llama el ajuste? Y ahí tenés vos unos datos bien interesantes. Claro, acá lo que hay que comprender es que si vos mirás desde el cierre del gobierno de Alberto Fernández, si miramos solo la era Milei, bajó para todos. Para todos bajó la pobreza. Ahora, si vos mirás en un contexto un poco más largo, te das cuenta que para algunos bajó más que para otros, digamos. Los jubilados siguen siendo todavía un poco más pobres que los que eran en el mejor momento de Macri, que es 2017. El total también siguen siendo un poco más pobres que en esa época. Porque, a ver, ¿cuál era la pobreza a mediados del gobierno de Macri? 27%. Hoy estás en un 30%. Ahora, si mirás por segmentos desagregados, es un poco más alto hoy en los jubilados, o en los estudiantes universitarios, en los niños y niñas, que en el total. ¿Entendés? No bajó igual para todos la pobreza, pero bajó. Sí, ese es un dato irrefutable, digamos, en números absolutos, digamos, es cierto que 11 millones de personas salieron de la pobreza. Ahora, quería ir a otro de los gráficos, si querés vos después da la fuente, porque son muy interesantes, que vos contás en tu nota en relación al nivel de ingresos de los ocupados, ¿no? Que me parece interesante cuando hablamos, a ver, de si se mejora o no se mejora el poder adquisitivo, de por qué la gente dice, o esta frase famosa de no llego a fin de mes, que me parece que está interesante. La plata no me alcanza, lo titulaste vos, ¿no? Es que la idea ahí, Débora, es la siguiente. Si hoy agarrás cualquier experto en temas sociales y le decís que mire la curva de cómo se movieron los ingresos durante la era Milei, y no lo puede creer, digamos, la recuperación fue efectivamente en B. El tema de los ingresos creció y muy fuerte el tema de los ingresos. Lo cierto es que si vos mirás la inflación, también bajó del 25% de diciembre de 2023 a la actualidad. Tenés
tenés un descenso acelerado. Pero vos decís, bueno, pero no llego a fin de mes, no me alcanza la plata. ¿Por qué? Hay un concepto que están midiendo y se puso de moda un poco entre los economistas, que están midiendo, que tiene que ver con el ingreso disponible en el hogar. Esto es, los puchitos que te quedan de plata después de pagar los gastos fijos, la luz, el gas, el agua, el transporte, la prepaga y demás. ¿Por qué? Porque antes no los pagabas. Esos gastos fijos te los regalaba el kirchnerismo. Bueno, el gobierno lo que hizo fue cambiar los precios relativos, hizo un ajuste fuerte de tarifas y lo que vos hoy estás viendo es que ese puchito que te sobra después de pagar todos esos gastos fijos todavía no se recuperó a niveles de 2023. Si no me equivoco, el número que vos pones es que, tengo aquí tu nota, es 9% inferior al de noviembre 2023. Exactamente. Ese puchito que te sobra, ¿no? Exactamente. Todavía está por abajo. Y eso es lo que hoy te va mostrando que el consumo masivo, digamos, todavía no termina de repuntar de manera sustentable. Si bien mejora mes a mes, todavía si vos comparás en algunos rubros contra el año pasado, todavía tenés caídas de 2 dígitos. Y tiene que ver con eso. La plata que vos antes usabas para comprarte una cerveza, para ir al cine, para salir a comer, hoy estás pagando el aumento de la luz, del gas, del agua o de la prepaga, ¿no? Sí, por ejemplo, también un dato que me parece interesante en términos casi en clave política. Vos decís que esto del diferencial, ¿no?, entre lo que te sobra después de haber pagado todo, ¿no?, en relación o en comparación con fines del 2023, que es el fin del gobierno de Alberto Fernández, Massa y Cristina, que en los sectores de ingresos bajos es 13% inferior y en los sectores altos 5.5%. Y lo pongo en clave electoral porque digo, más afectados los sectores bajos, ¿no? Exactamente, en lo que tiene que ver con ese puchito, digamos que queda disponible, están más afectados los sectores bajos. Y esto a pesar, de vuelta, que si volvemos al principio de la nota, vos tenés un descenso fuerte de la pobreza, lo cual no significa que tengas a mucha gente todavía ahí justito arriba de la pobreza, ¿no?, y que quede afuera del registro o quede por arriba de la canasta básica, que es la línea de la pobreza y de la indigencia en la Argentina. Por eso es interesante la interpretación de los datos, porque vos recién decías, es cierto que mejoraron los niveles de ingresos de los salarios, ¿no?, pero al mismo tiempo, como tus gastos fijos crecieron notablemente, el diferencial, lo que te queda en el bolsillo o esto de la plata no me alcanza, ahí tiene una explicación con datos bien concretos. Totalmente, y el gobierno intentó suplir de alguna manera ese ingreso disponible, ese puchito que queda para que vos gastes y consumes, con la aparición de algo muy novedoso en la Argentina que solamente pudo aparecer después de la baja fuerte de la inflación, que es el crédito, ¿no? Y el crédito de alguna manera ayudó a compensar ese ingreso no disponible. El problema que tenés ahora con el movimiento del dólar de los últimos tiempos es que justamente las tasas subieron, entonces ahí te arrancó un poquito la mora. Hay gente que dice, che, yo prefiero hoy no sacar un crédito porque la tasa todavía está muy alta, o mismo sacás un crédito y te empieza a afectar el ingreso disponible, porque parte, digamos, de lo que vos tenías disponible la tenés que afectar a un crédito pasado. De hecho, ahí está la nota del peso de las cuotas, ¿no?, en las familias del presupuesto promedio es del 19%, ¿no? Y con el tema de la suba de las tasas de interés y el tema de la mora, bueno, son datos que me parecieron súper interesantes de tu nota de hoy, Francisco, que nos ayudan a comprender un poquito el pulso social, ¿no?, también en un proceso preelectoral. Mic check, 1, 2, 3, final countdown, no time.